ahora vamos a ver la falla cardíaca derecha. Falla cardíaca derecha va a ser disfunción nada más de las cavidades derechas de corazón, o sea, del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Y la principal causa de falla cardíaca derecha va a ser falla cardíaca izquierda. Falla cardíaca izquierda. Entonces, en el video anterior vimos la falla cardíaca izquierda, ahora vamos a ver la falla cardíaca derecha. Y la principal causa de falla cardíaca derecha va a ser falla cardíaca izquierda. La segunda causa va a ser lo que se llama cor pulmonale. Cor pulmonale va a ser falla cardíaca derecha por causa del pulmón. Y ahorita vemos esto. Entonces, ya en el video anterior vimos que podemos tener falla cardíaca sistólica o falla cardíaca diastólica. Ahorita vamos a ver cómo se va a presentar el paciente con falla cardíaca derecha. Entonces vamos a poner el corazón. Aquí está el corazón. Aquí están las válvulas. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí tenemos las venas cavas. Aquí está la arteria pulmonar, que se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. Luego están los capilares. Y los capilares van a terminar en las venas pulmonares. Así en las venas pulmonares tenemos 4 y yo nada más estoy poniendo 2 venas pulmonares. Rápidamente recordemos la circulación. Entonces tenemos la sangre regresa por las venas cavas. Sangre, por ejemplo, del hígado, o sea, de todos lados, pero voy a poner el hígado y ahorita van a ver por qué menciono el hígado. Entonces, aquí tenemos el hígado, aquí salen las venas suprahepáticas. Y las venas suprahepáticas finalmente drenan aquí, a la vena cava inferior. Entonces, toda la sangre regresa a través de las venas cavas. Pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulunar, de la arteria pulunar pasa a los capilares pulmonares, de los capilares pulmonares pasa a las venas pulmonares y de las venas pulmonares pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y de ahí a todos los tejidos periféricos y otra vez regresa la sangre. En la falla cardíaca derecha principalmente vamos a tener falla cardíaca por falla cardíaca izquierda. Entonces, primero, ¿cómo se va a presentar el paciente si tiene falla cardíaca derecha? Si tiene falla cardíaca derecha, eso quiere decir que al ventrículo derecho le está costando trabajo expulsar la sangre. Lo voy a poner aquí. Le cuesta trabajo expulsar la sangre. ¿Y hacia dónde la tiene que expulsar? La sangre del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Entonces, al ventrículo derecho le va a costar trabajo expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar. ¿Y qué pasa? Si le cuesta trabajo expulsar la sangre, pues va a empezar a aumentar la presión aquí. Entonces, aumenta la presión en el ventrículo derecho. Y si aumenta la presión en el ventrículo derecho, va a ser más difícil que la sangre que está en la aurícula derecha pase al ventrículo derecho. Recordemos que todo va de donde hay más presión a donde hay menos. Aquí tenemos un aumento de la presión. Obviamente la presión va a seguir siendo mayor en la aurícula derecha, que en el ventrículo derecho cuando estamos en la diástole. Pero si hubo un aumento de presión aquí en el ventrículo derecho, va a ser más difícil que la sangre de la aurícula derecha pase al ventrículo derecho. Sí, obviamente va a seguir pasando la sangre de aquí a acá, pero ya va a ser más difícil porque aumentó la presión. Entonces, si es más difícil que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho, vamos a tener un aumento de la presión aquí, un aumento de la presión en la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha, va a ser más difícil que la sangre de aquí, la sangre de las venas cavas, drene a la aurícula derecha. Y entonces aumenta la presión en las venas cavas. Aumenta la presión en las venas cavas. Ahora recordemos que la vena cava superior está aquí. La vena cava superior está compuesta por los troncos brachiocefálicos venosos. Este es el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Este es el tronco brachiocefálico venoso derecho. Y cada uno está compuesto por la subclavia y la vena yugular. Aquí, subclavia y vena yugular. Entonces, si tenemos un aumento de la presión aquí en la vena cava superior, va a ser más difícil que la sangre que está aquí en el tronco brachiocefálico pase a la vena cava. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en el tronco brachiocefálico. Bueno, en los troncos brachiocefálicos. Y si aumenta la presión en los troncos brachiocefálicos, la sangre que está aquí en la vena yugular va a ser más difícil que pase a los troncos brachiocefálicos. Entonces aumenta la presión en la vena yugular. Y si aumenta la presión en la vena yugular, se va a distender la vena yugular. Vamos a tener distensión de la vena yugular, que es lo que se llama ingurgitación yugular. Por eso los pacientes que tienen falla cardíaca derecha se les ve muy pronunciada la vena yugular,
porque está ingurgitada, o sea, tenemos aumento de la presión en la vena yugular. ¿Y por qué aumentó la presión en la vena yugular? Porque aumentó la presión en el tronco brachiocefálico. ¿Y por qué aumentó la presión en el tronco brachiocefálico? Porque aumentó la presión en la vena cava superior. ¿Y por qué aumentó la presión en la vena cava superior? Porque aumentó la presión en la aurícula derecha. ¿Y por qué aumentó la presión en la aurícula derecha? Porque aumentó la presión en el ventrículo derecho. ¿Y por qué aumentó la presión en el ventrículo derecho? Porque le cuesta trabajo expulsar la sangre. Entonces, un síntoma va a ser ingurgitación de la vena yugular y así se van a presentar los pacientes. Otra característica es, aquí tenemos las venas suprahepáticas y aquí está el hígado. Dijimos, aumenta la presión en las venas cavas. Si aumenta la presión en la vena cava inferior, va a ser más difícil que la sangre de aquí, de las venas suprahepáticas, drene a la vena cava inferior. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en las venas suprahepáticas. Y recordemos que aumento de la presión en las venas suprahepáticas se llama síndrome de Budd-Chiari. O sea, vamos a tener congestión hepática. Congestión hepática es, aquí tenemos la vena porta y tenemos la arteria hepática. El hígado sigue recibiendo sangre normal y todo, solo que no está pudiendo pasar la sangre desde las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Entonces sí recibe sangre, pero le cuesta trabajo sacar la sangre, porque aumentó la presión aquí. Entonces tenemos congestión hepática. Recibe sangre, pero no la saca. Entonces empieza a congestionar el hígado. Eso se llama síndrome de Budd-Chiari y se da por aumento de la presión en las venas suprahepáticas. Entonces vamos a tener hepatomegalia. Porque está congestionado el hígado. Cuando hacemos una biopsia de un hígado congestionado, vamos a encontrar una característica que se llama nuez moscada. Si agarramos una nuez moscada y la partimos, así como se ve la nuez moscada partida, es como se va a ver el hígado si hacemos una biopsia y el hígado está congestionado. Así se va a ver el hígado congestionado, como nuez moscada. ¿Y por qué vamos a tener la hepatomegalia? Porque aumentó la presión aquí en la vena cava inferior y entonces cuesta trabajo pasar la sangre. Entonces el paciente va a venir con hepatomegalia. Y si esto progresa, el paciente puede terminar con cirrosis. Y de ahí pues toda la sintomatología del paciente que tiene cirrosis. Otra cosa es todas las venas van a terminar en la vena cava inferior. Eso incluye pues las venas que vienen de las extremidades inferiores. Entonces vamos a tener las venas de aquí, que vienen de las extremidades inferiores, drenan a la vena cava inferior. Y si aumenta la presión en la vena cava inferior, va a ser más difícil que la sangre que viene de las venas de las extremidades inferiores pase a la vena cava inferior. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en las venas de las extremidades inferiores. Y entonces vamos otra vez, si tenemos, aquí está un capilar, o digamos aquí está la vena, por ejemplo. Aquí está la vena, una de las venas de las extremidades inferiores. Si aumenta la presión aquí en este vaso, vamos a tener la sangre que está aquí, pues es sangre que está ahora a presión, porque aumentó la presión, y entonces el plasma se va a empezar a chorrear. Aquí tenemos células endoteliales, que es lo que conforman la pared del vaso. Entre una célula endotelial y otra, estas son células endoteliales. Entre una célula endotelial y otra, por aquí se va a chorrear el plasma. ¿Y a dónde se está chorreando? Se está chorreando en el intersticio de la extremidad inferior. Y entonces vamos a venir con edema pulmonar, edema de las extremidades inferiores. Entonces, así es como se va a presentar el paciente. Se va a presentar con ingurgitación yugular, se va a presentar con hepatomegalia y se va a presentar con edema, pero nada más de los miembros inferiores, nada más, no de las extremidades superiores. Sí, puede ser que tenga edema de las extremidades superiores, pero eso es un poquito más raro. Aumenta más la presión en la vena cava inferior, que nos termina siendo un aumento de la presión en las venas de las extremidades inferiores y por tanto edema. Así se van a presentar los pacientes: ingurgitación yugular con hepatomegalia, que puede terminar en cirrosis, y con edema de las extremidades inferiores. Eso es característico. Y el edema empieza obviamente en los pies y va progresando a las pantorrillas, las rodillas, los muslos, pero empieza desde los pies y va progresando. Eso es característico. El edema va a ser pittingedema. Pittingedema es cuando tenemos edema, o sea, líquido en el intersticio, y lo que hacemos es presionar. Si presionamos y se queda como la impresión de nuestros dedos, eso es pittingedema. Así se van a presentar los pacientes. Tenemos edema de las extremidades inferiores y lo apretamos, se va a quedar por un ratito la marca de que lo apretamos. Eso es pittingedema.
Entonces se va a presentar el paciente. Ahora vamos a ver las causas de la falla cardíaca derecha. Entonces, causas de falla cardíaca derecha, dijimos principalmente va a ser por falla cardíaca izquierda. Entonces, en el video anterior vimos la falla cardíaca izquierda y vimos que la falla cardíaca izquierda lo que pasa es, tenemos aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Ya me voy a ir rápido aquí. Tenemos aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda. Entonces tenemos aumento de la presión en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares. Aumenta la presión en las venas pulmonares. Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares. Y si aumenta la presión en los capilares pulmonares, vimos que íbamos a tener edema pulmonar. Pero nos vamos a seguir. Si aumenta la presión en los capilares pulmonares, aumenta la presión en la arteria pulmonar. O sea, va a ser más difícil que la sangre de la arteria pulmonar pase a los capilares porque hay más presión aquí. Recordemos que todo va de donde hay más presión a donde hay menos. Y aquí hubo un aumento de la presión. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en la arteria pulmonar. Un aumento de la presión en la arteria pulmonar. Porque cuesta trabajo pasar la sangre. Obviamente va a seguir pasando la sangre a capilar, pero va a costar más trabajo. Eso se llama hipertensión pulmonar. Vamos a tener hipertensión pulmonar. Y si tenemos hipertensión pulmonar, va a ser más difícil, o sea, el ventrículo derecho le va a costar más trabajo pasarle la sangre a la arteria pulmonar. Le va a costar más trabajo pasar la sangre a la arteria pulmonar. Y si le cuesta más trabajo, vamos a tener aumento de la presión en el ventrículo derecho, que es lo que empieza todo esto de la falla cardíaca. Y ya lo que vimos, aumento de la presión en la aurícula derecha y lo que seguía. Entonces, la principal causa de falla cardíaca derecha, o sea, del ventrículo derecho, va a ser falla cardíaca izquierda. Y ya vemos por qué. Porque la falla cardíaca izquierda nos da hipertensión pulmonar. Y si tenemos hipertensión pulmonar, al ventrículo derecho le va a costar más trabajo pasarle la sangre a la arteria pulmonar. Esa es la principal causa de falla cardíaca derecha. La principal. Más del 50%. Ahora, la otra causa es cor pulmonale. La otra causa es cor pulmonale. Cor pulmonale, esto es por causa del pulmón, vamos a tener falla cardíaca. Entonces, ya sea, por ejemplo, que tengamos una neumonía, por ejemplo. Una neumonía, o tenemos infarto del pulmón, o tenemos lo que se llama vasoconstricción hipóxica. En donde tenemos la vasoconstricción hipóxica, ya lo vimos en otro video, pero es, a diferencia de todos los órganos, el pulmón cuando tiene hipoxia hace vasoconstricción. Eso lo vimos en otro video. En cualquiera de estas, una neumonía, un infarto pulmonar, una vasoconstricción hipóxica, esto pues nos va a hacer daño al pulmón. Y si tenemos daño al pulmón, aquí está el pulmón y aquí están los capilares pulmonares. Si tenemos daño al pulmón, empieza a aumentar la presión aquí en los capilares por el daño pulmonar. Y si aumenta la presión en los capilares, vimos que iba a aumentar la presión en la arteria pulmonar. Entonces, otra vez, ya teniendo un aumento de la presión en la arteria pulmonar, va a ser más difícil que la sangre del ventrículo derecho pase a la arteria pulmonar. Y entonces otra vez empezamos con falla cardíaca derecha. Entonces, principal causa de falla cardíaca derecha es falla cardíaca izquierda. Y la siguiente causa es cor pulmonale. Cor pulmonale es cualquier patología pulmonar que tengamos que termina siendo un aumento de la presión en la arteria pulmonar, que termina siendo falla cardíaca derecha. Entonces, cor pulmonale es falla cardíaca derecha por causa del pulmón, o sea, cuál sea la causa del pulmón. Entonces, así se van a presentar los pacientes y estas son las causas más comunes. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.